Saludos a todos, muy buenas y bienvenidos a Madridismo al Día. Victoria del Real Madrid ante Asbel Villerman 74-87, donde tres nombres claves, tres hombres clave de Pablo Laso lideraron el triunfo a título individual. Fabián Coser, partidazo excepcional, clave con sus triples. Gerson Yabusel, que terminó con 18 puntos y 20 de valoración. Y el más consistente por dentro, Edi Tavares con dobles dígitos. 12 puntos, 10 rebotes para 25 de valoración. Pero como decimos, Fabián espectacular, máximo anotador con 25 puntos, 5 de 6 en triples para 19 de valoración. En un partido donde claramente un hombre sostuvo el nivel competitivo del conjunto de Lyon. No es otro que, sí, su gran estrella, Eli Okobo, que terminó con 26 puntos para 26 de valoración, con 4 de 6 en triples y siendo claramente el elemento generador y finalizador, porque también terminó con 6 asistencias. Tanto él como Chris Jones fueron los dos jugadores más peligrosos por fuera. Bien es cierto que a la hora de ciertas jugadas forzadas, Chris Jones no estuvo bien, no tomó las mejores decisiones, y yo creo que eso el equipo lo pagó de alguna manera para que tuviera Okobo realmente un buen acompañamiento. Y también clave para mantenerse en el partido los de TJ Parker, Dylan Osetowski, que terminó con 14 puntos. El alemán, que como hemos dicho en este canal, es un jugador realmente muy completo, estuvo acertado desde fuera y también dejando detalles de su inteligencia dentro de la zona. Pero un partido, chicos, que en el primer cuarto, otra vez, de nuevo, marcamos tendencia, haciendo creer, al menos a mí, que podían romper por la vía rápida, pero es cierto que la realidad de los últimos partidos nos muestra que este Real Madrid no cierra en los primeros cuartos, y es que es muy difícil en Euroliga obviamente hacerlo, sea Zalgiris, sea Asbel, sea contra quien sea, es muy difícil certificar en la primera parte del partido. Y ellos se mantuvieron con una gran línea ofensiva, de hecho han terminado con un 50% desde más allá del 6.75, ya sabíamos que era un equipo con buena mecánica y buena capacidad para anotar de fuera, con Chris Jones, con Eli Okobo, pero con otros jugadores que también acompañaron, como Setowski, James Gis, Paul Lacombe, en fin, buenos jugadores. Creo que a este equipo, como dijimos, le falta profundidad. Además, no estaba Lively, no estaba Howard, jugadores importantes para ellos dentro del roster exterior, y creo que terminaron un poquito dependientes de sus estrellas y también faltos de rotación en el puesto de 2 y de 3 sobre todo. ¿Con qué cositas me quedo del partido? Pues evidentemente nos tenemos que quedar con el rebote, que creo que fue un factor absolutamente desequilibrante a favor del Real Madrid, donde el Madrid terminó con 39 rebotes y el Asbel con 21, un diferencial de más 18 rebotes que creo que marca la diferencia de que por dentro hoy en día el Real Madrid es un equipo superior al 95% de los equipos, por no decir el 99%, y Asbel Villerman pues obviamente sufrió el trabajo de Tavares, el trabajo de Yabusel, el trabajo de Vincent Poirier, también hay que decirlo, que hizo un buen trabajo, que no se vio tanto en lo estadístico, pero trabajó mucho en la línea reboteadora. De hecho, Vincent Poirier es ahora mismo pues, uno de los mejores rebotadores de la Euroliga y de la ACB en cuanto a minutos. Es verdad que solo le contabilizaron 3, pero es que peleó muchísimos balones sueltos. Estuvo en modo fajador el Dothraki. De la línea exterior, clave de nuevo Rudy, con triples al final del partido para darle aire al equipo cuando Asbel seguía aspirando a competir en los últimos minutos. Y luego también en el debe toca decir cosas negativas, al margen del partidazo individualmente de jugadores que hemos marcado y del tema del rebote, donde el Real Madrid fue netamente superior. En la dirección del puesto de 1 tuvimos muchos problemas con Tomás Eurtel, que en sus 15 minutos disputados la verdad es que yo le vi realmente denso e incapaz de, por ejemplo, romper en ese duelo que jugó en varios momentos con Matthew Strassel. Le costó muchísimo con Strassel, romper ahí en el pick and roll. Strassel le agobió, el chaval de 19 años, y se vio, ¿no?, que era un partido demasiado físico, demasiado potente a nivel de cuerpos, y le costó, ¿no?, ahí marcar el ritmo de juego dentro de lo poco que jugó, porque Pablo Laso creo que a Eurtel le utilizó más de especialista del partido dentro de la rotación, pero no como hombre clave para crear. Y el no tener un base constitutivo de juego dentro del 5 para 5, pues sí que nos, digamos, limitó la faceta más artística dentro de lo que son las asistencias del típico base. Pero, por ejemplo, Hanga creo que hizo un partido realmente súper completo. De hecho, terminó con 6 asistencias.
5 puntos, pero en defensa haciendo un trabajo realmente interesante como en todos los partidos. Y Rudy Fernández, lo dicho, también Alberto Abalde, que trabajó en la defensa y dejó detallitos de su agresividad en ataque. Bueno, pequeños detalles, chicos, que fueron claves también añadidos para podernos llevar un triunfo muy importante, como decía, en un inicio de semana muy duro, porque la próxima parada es ya. De hecho, Pablo lo ha dicho en el postpartido, hemos tenido 3 partidos en 5 días, lo cual es una auténtica barbaridad, y nos toca próxima parada en, pues, poquito más de 24 horas frente a la Estrella Roja en el Wizzing, y a recuperar sensaciones y estado físico, porque creo que tenemos bastante cansancio en lo físico y también en lo mental, a la hora de tomar buenas decisiones en ataque o a la hora de prestar atenciones en defensa. Aún así, el equipo defensivamente hoy, con errores puntuales, me ha gustado bastante, y en ataque, cuando el Real Madrid supera los 80-82 puntos por partido, es muy difícil que los equipos intermedios buenos como Asbel Villerban realmente le puedan competir. Es un equipo con calidad, pero una calidad muy señalada en jugadores muy concretos, porque otros realmente sí, digamos que lo que generan es mucho oficio, mucho trabajo, mucho esfuerzo, pero en cuanto a capacidad de generarse canastas, Elie Okobo y Chris Jones, para ellos son el principio y el fin. Y el Real Madrid demostró tener más profundidad, más talento, más calidad y sobre todo muchísima diferencia en la zona.